Bueno, acá estábamos buscando la vuelta un poco a las explicaciones. Bueno, hasta ahora hemos hecho repasos de temas vistos en quinto y le agregamos alguna dificultad propia de actividades de sexto. Eh, lo que vamos a empezar ahora son con temas concretos de sexto. Los chicos que me tuvieron el año pasado, sexto naturales, algo de esto estuvieron viendo a fin de año. No sé si con Gaby habían llegado a ver algo, así que vamos a empezar con esto y después esto va a continuar para otras actividades más, ¿sí? Así que es importante que lo capten. ¿Qué vamos a hacer? Yo primero, este material que estoy firmando, se los voy a subir a la plataforma como documento, eso lo van a copiar en sus carpetas, lo van a tener, mientras lo van copiando, van razonando, a ver qué entienden, miran el video, razonan, extienden, todas las veces que sea necesario. No va a haber actividades ya, las actividades se las voy a cargar posteriormente porque lo que quiero es que esto primero lo vuelquen a su carpeta, vean el video explicativo y razonen a ver qué sucede. Arranquemos un poquito sin mucho más preámbulos. Lo que vamos a trabajar nosotros se llama análisis de signos. El análisis de signos es una herramienta que se utiliza para varias situaciones. Por ejemplo, determinar el conjunto positividad y negatividad, es decir, C0, C más y C menos, de funciones polinómicas de grado 2 o más. Porque las de grado 1 uno busca cuando es mayor, cuando es menor y despeja. Entonces no hay problema. Pero las de grado 2 o más necesito aprender análisis de signos. Para expresiones, para inecuaciones polinómicas, también de grado 2 o más, o para inecuaciones fraccionarias, ¿sí? Que tienen numerador y denominador con X. Esas inecuaciones necesitan también usar análisis de signos. Primero vamos a trabajar con análisis de C más, C menos y C0 analíticamente de funciones polinómicas de grado 2 o más. Bien, aclaraciones teóricas que necesitan tener en cuenta antes de poder empezar. ¿Sí? Una función puede expresarse de dos maneras distintas. Una función polinómica, obviamente, ¿no? Una en su forma polinómica propiamente dicha, ¿sí? Que acá la tienen, sería de esta forma: ax elevado a la n más bx a la n menos 1 más cx a la n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar al término independiente. ¿Qué significa n menos 1? Esos son los exponentes. Acuérdense que los exponentes son siempre números naturales sub 0. Es decir, este puede ser un 5, 4, 3, 2, así hasta que vaya bajando y llegar al término independiente. Algunos no tienen término independiente, bueno. Algunos de estos coeficientes A, B, C o D pueden ser 0, ¿sí? Entonces se anularía alguno de los términos. ¿Qué sé yo? Un ejemplo de ello sería f de x igual a x cuarta más 3x cuadrado más 7. Bueno, ese es un polinomio, una función polinómica de grado 4, ¿sí? Y ahí tienen los coeficientes. Es más o menos la idea. Acá les explica que n es un número natural sub 0, ¿sí? Y el más grande de las n es el grado del polinomio. Otra forma de expresar este polinomio es de la forma a por x menos x1, x menos x2, x menos x3, así sucesivamente, hasta llegar hasta la última raíz x menos xn. Bueno, esta forma es factorizada, es la misma que esta, pero escrita como un producto de factores primos, buscando las raíces del polinomio. ¿Sí? Acá le explica x1, x2, xn son las raíces del polinomio, gráficamente son los cortes con el eje de las abscisas, con el eje x. Y para analizar los signos de las funciones polinómicas es necesario que esté factorizada. Si no lo está, primero se debe hacerlo. Es decir, si se encuentra en forma polinómica siguiendo este formato, hay que buscar todos los casos de factorización necesarios hasta llegar a esta forma, que sería la forma factorizada. Si ya está factorizada, directamente se procederá a hacer análisis de signos, ¿sí? Bueno, acá les explica que sin más preámbulos arrancamos con el análisis de signos. Lo que se analizan son signos de factores, ¿por qué? Porque el análisis de signos se hace para la multiplicación y la división, más por menos, más dividido menos, o sea, se usa para el por y para el dividido. Entonces tiene que estar factorizado, porque acá yo tengo por factores y acá tengo términos, yo no puedo analizar los signos de los términos, ¿sí? Entonces por eso se llama análisis de signos de factores. Bueno, cuando uno toma un polinomio, los factores primos, los comunes, los más simples, x más un número, x menos un número, tienen este formato, x menos x1. x1 puede ser cualquier número. Esos son los factores más simples y lo que vamos a observar cómo se comporta el signo. Si yo lo ubico en la recta numérica, en x1, en el valor que anula esto, ¿sí? Si acá, qué sé yo, dice x menos 2 se anula con 2. Si dice x más 3 se anula con menos 3 y así sucesivamente. Número que se anula lo marco. Esa marca que yo hago, esa marquita que hago en la recta numérica, es el valor donde se anula el polinomio, ¿sí? O el factor, ¿no? Donde se hace 0. Y después razono. Si yo tomo números más grandes que x1, voy a obtener siempre números positivos, haciendo la cuenta suponiendo. Ahora vamos al ejemplo al lado. Y si le doy números más chicos,
que x1 siempre obtengo números con signo negativo. Vamos a un ejemplo, x menos 3. ¿Se hace 0 con quién? Con 3. Siempre el término independiente cambia de signo. 3 menos 3, 0. Ahí marco la comilla, con que se anula. Y ahora me razono. ¿Qué pasa? Yo le doy números más grandes que 3. 4, 5, 6, 3,1, 3,001, cualquiera más grande que 3. Al restar 3 me da un número positivo siempre. O sea que cada vez que yo le doy números mayores a 3, me da números positivos. Mayores a 3, me da números positivos. Y cuando le doy números más chiquitos que 3, 2, 0, menos 1, bueno, esta cuenta siempre da un número negativo. Acuérdense que yo estoy analizando los signos. ¿Con qué valores de x me dan positivos, negativos y 0? Con 3 me da 0. Cuando le doy números más grandes a 3, me da siempre un valor con signos positivos. Cuando le doy números valores más chicos que 3, esta cuenta me daría siempre números con signos negativos. ¿Sí? Al lado hay otro ejemplo para que vean. X más 1 pasa exactamente lo mismo. Se anula con menos 1, marco con que se anula. Si le doy números más grandes a 1 y hago siempre a menos 1, y hago siempre la cuenta, me dan números positivos. Y yo le doy números más chiquitos que menos 1 y hago el cálculo, acá siempre me va a dar un número con signo negativo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo a este factor le doy números más grandes que menos 1, dan todos números positivos. Si le doy números más chicos que menos 1, dan todos negativos. Y si le doy menos 1, que es la marquita, da 0 el factor. Si yo tengo este símbolo solito, la recta solita con los más y los menos, ya puedo determinar que estoy hablando de factor x más 1, porque acá está con que se anula, con 1, con menos 1. O sea que para que sea un factor primo tiene que ser x más 1. Si le doy números anteriores al menos 1 da negativo, y si le doy números posteriores al menos 1 da positivo. Bien, esos son los factores simples, todos los que sean x más algo, x menos algo. Vamos a ver qué pasa con algunas situaciones particulares, ¿sí? Por ejemplo, el coeficiente principal a, vieron que yo les había dicho cuando factorizan a veces les queda un número acá adelante, puede ser 2, 3, 4, sin ninguna x, sin nada, 3, 3 y lo que sea, 4 y lo que sea, menos 2, menos un medio, bueno. Ese número se llama coeficiente principal. A es un valor fijo, obviamente, bueno, tiene x, no cambia de valor. Y su signo es siempre uno solo, ¿sí? Si es un número positivo, es positivo, y si es un número negativo, es negativo, por razones obvias. Es fijo, entonces acá están los ejemplos. Si yo tengo como factor 2, ¿qué pasa con el 2? Siempre tiene signos positivos, no cambian. Fíjense que no hay marquita, no pongo menos 2 ni 2, nada ahí. Porque los números no se anulan, son valores fijos. El 2, ¿qué signo tiene siempre? Positivo. Si es negativo, menos 4, por ejemplo, este tiene siempre signo negativo. Acá les aclara, como pueden observar, no se anula y su signo es único, no se marca ninguna de estas marquitas como marcamos acá porque no se hace 0 y tiene un solo signo, o más o menos, dependiendo del signo del número. Bien, seguimos. A veces cuando estamos factorizando polinomios nos hemos encontrado en momentos donde ya no se puede seguir factorizando. Eso quiere decir que un polinomio no tiene raíces, que no se anula más, que no se puede escribir más de forma factorizada y que queda como está. Entonces yo vengo factorizando un polinomio y me encuentro con una parte de él que ya no se puede seguir. Bueno, ¿qué pasa con él? ¿Cómo se comporta? Se comporta como un único factor. Por ejemplo, yo vengo factorizando y me queda 1 x cuarta más 2. Obviamente esto no tiene raíces porque para que x cuarta se anule me tiene que dar menos 2. Y no hay ningún número que le va a dar una potencia par de menos 2. Entonces yo hago Ascara, haga lo que quieran, quiero hacer diferencia cuadrada, no puedo porque no hay menos, hago Ascara, me da una raíz negativa, bueno. Todo lo que ustedes quieran hacer ahí no tiene raíces, ¿sí? En este caso Ascara, probablemente ustedes todavía no lo sepan hacer con potencia cuarta, pero bueno, intentarían hacer Gauss y tampoco encontrarían ningún número que lo anule. Entonces quiere decir que no se hace 0. Eso siempre puede suceder con polinomios de grado par. No, si es de grado 3, grado 5, alguna raíz tiene y hay que encontrarla. En los de par, que yo sé que no hay chance de que sea factorizado, bueno, ese polinomio, o esa parte del polinomio, que va a convertirse en un factor, tiene un único signo. Obviamente, miren, elevo la cuarta y sumo 2, me da siempre positivo. Con todos los que pasen lo mismo, en los factores que queden sin factorizar de grado par, si están normalizados, acá adelante no tiene ningún número, sobre todo negativo, ¿no? Que nosotros si primero normalizamos nunca nos van a quedar con numerito acá adelante del X, ¿no? Entonces lo que sucede es eso, como factor, esta parte tiene un único signo. ¿Qué me pasa con esto? Le dé el número que le dé a X, toda esta cuenta siempre me da números positivos, ¿sí? Bueno, acá se lo aclaran en el apunte.
El polinomio es de grado par y no es posible factorizar, ya que no es posible que un número elevado a una potencia par dé negativo, lo que acabé de explicar recién. X cuarta me tendría que dar menos 2 para que se anule y no va a dar nunca menos 2 X cuarta. Bien. Seguimos. Otro tipo de factores, ¿sí? Es lo mismo, x menos x1, pero cuando están elevados a alguna potencia. Puede estar x menos algún número o x más algún número elevado a la 2, 4, 6, 8. Bueno, no lo voy a hacer 2 veces, 3 veces, porque si a la 8 lo tendría que hacer 8 veces por separado, no tiene sentido. Lo que pienso es en la propiedad de potencia. Si ustedes recuerdan la propiedad de potencia, cuando elevan al cuadrado da siempre más, exceptuando que valga 0. Y cuando elevan al cubo, por ejemplo, si era menos da menos y si era más da más. Si es 0 da 0. Bueno, el concepto es igual. Cuando las potencias, si n es un número par, el factor se anula, obviamente con el mismo valor x1, y su signo es siempre positivo. Todo número menor a 0 elevado a una potencia par da siempre un número positivo. Bien, ahí le explicó lo que le explicaba recién. X menos 3 elevado al cuadrado. ¿Qué pasa? Como la potencia es par, yo no voy a poner dos rayitas, voy a poner una sola y voy a decir, ¿con qué se anula? Con 3 lo voy a marcar, porque ahí está el signo 0, se hace 0 con 3. Y después, sí, como la potencia es par, voy a poner siempre positivos, porque al elevar, si yo le doy números anteriores a 3, acá abajo, la base sería esto, me da un número negativo. Al elevar al cuadrado, me da sí, positivo. Entonces siempre dan más. Y bueno, con los positivos obviamente dan positivo. Yo le doy números mayores a 3, la cuenta me da un número positivo, al elevar al cuadrado, obviamente me sigue dando positivo. Acá lo está aclarado, se anula con 3 y si le damos valores anteriores a 3 o posteriores a 3 elevados al cuadrado dan siempre como resultado un número positivo. Bueno, vamos a otro ejemplo. X más 5 al cubo, a la cuarta, perdón. X más 5 a la cuarta. Pasa exactamente lo mismo. Si anula con menos 5, marco el número con que se anula, porque menos 5 más 5, 0, a la cuarta, 0. O sea, ahí sí tiene signo 0, como acá en el 3. Pero ¿qué pasa? Yo le doy números más chiquitos que menos 5, y me van a dar todos estos números, siempre la base me va a dar negativa, pero al elevarlo a la cuarta el signo es positivo. Obviamente con los positivos, al elevar a la cuarta dan positivos, así que no hay ningún problema. O sea que pasa lo mismo que acá. Cuando están elevados a una potencia par, ponen el valor que se anula, el 0 de la expresión, y después todos más, a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Bien, eso es cuando la potencia n es par. Si la potencia n es un número impar, el factor se anula con x1, o sea, obviamente se vuelve a anular con el término independiente cambiado de signo, y su signo es negativo si tomáramos valores anteriores a x1, y es, ya que si lo hacemos así, la base daría un número negativo y al elevar una potencia impar sigue siendo negativo. En cambio, si a x se le dan valores mayores a x1, más grandes, la base sería un número positivo y al elevar a un número impar, el resultado del factor seguirá siendo positivo. Por la definición de potencia, elevo al cuadrado dan todos más, menos con el número, el número 0. Y elevo al cubo, bueno, si es menos, menos, y si es más, más. Un ejemplo es x cubo menos x menos 3 al cubo. ¿Se anula con quién? Con 3, lo marco porque se hace 0 con ese valor. Si yo tomo valores más chiquitos que 3, siempre la base me daría negativa. Al elevar al cubo, sigue dándome negativa. ¿Sí? Posterior al 3, ¿qué pasa? Me daría esta base, números positivos, al elevar al cubo, me daría un número positivo. A ver, ¿a qué va esta explicación? Como el cuadrado ponemos todos más menos el número donde se anula, no van a poner en el cubo todos menos. Acuérdense que es propiedad de potencia. Antes del número con que se anula menos y posterior con el número que se anula más. ¿Sí? Ahí les explica, se anula con 3. Si le damos valores anteriores a 3 queda un factor negativo y al elevarlo al cubo queda negativo. Pero si le damos valores mayores a 3, al elevarlo al cubo, nos da como resultado un número positivo. Lo mismo que está expresado acá simbólicamente. Volvimos a usar los ejemplos anteriores, ¿no? Pero con una potencia. X más 5 elevada a la quinta. Pasa lo mismo. Potencia impar. ¿Qué marco? El valor con que se anula, menos 5. Antes de él dan todos números negativos y posterior a él todos números positivos. ¿Sí? Es como si estuviera elevado a la 1, porque la 1 también es una potencia impar. Así que en ese caso es como si lo tuviesen x más 5 solo, en el signo, digamos, en cuanto al signo. El problema está con las potencias pares, ¿sí? Que quedan todos más. Bueno, teniendo en cuenta estas aclaraciones, que son el coeficiente A, el número que está delante del todo, que es número,
¿qué signo tiene? Todo más si es un número positivo, todo menos si es un número negativo. Cuando el polinomio no, tiene una parte que no se puede factorizar, siempre son polinomios de grado par, que no tienen raíz, o sea que no se marca nada en las liñitas, y siempre son positivos. Y después, cuando están elevados a alguna potencia los factores, hay que pensar en la definición de potencia. Si es par, dan todo más, menos en el número que se anula, y si es impar, se marca el valor que se anula, y después antes de ese número menos, y después de ese número más. Bien, teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar, lo que vamos a hacer es el análisis de signo de algunas funciones directamente. Una de ellas, la primera, va a estar factorizada y la otra polinómica, previamente la vamos a factorizar. Bueno, eso lo voy a explicar en un siguiente video.